damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Sebastián Palacios, asambleísta de Suma. Buenos días, asambleísta. Bueno, quisiera hablar con usted del tema del nuevo Código de la Salud. Empecemos por un tema genérico, porque sé que a usted le interesa algunos puntos de él, y después sí nos podemos concentrar en el tema del cannabis, que es el que más polémica ha generado. ¿Qué pasó? Suspendieron la sesión y ya no se pudo aprobar. Gracias, Janet, por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos miran. Efectivamente, la semana pasada fuimos llamados al Pleno de la Asamblea para dar votación a un Código de la Salud que ha venido discutiéndose por muchos años. Así es, y que finalmente iba a ser votado. Por alguna razón la sesión se canceló, finalmente no hubo la votación, así es que esperaríamos una nueva convocatoria para poder votar el Código de la Salud. ¿Usted propone cambiar el sistema de salud vigente? ¿Hacia qué? ¿De qué a qué? Así es, yo soy parte de la Comisión de Salud. Hemos estos 2 años en este periodo legislativo analizado el Código de la Salud, y más allá de varios temas que han resultado polémicos dentro del Código, yo me he enfocado siempre en el sistema de salud, porque he dicho, el sistema es la columna vertebral del Código de la Salud. Sin un sistema que funcione, sin un sistema articulado, es muy complicado que podamos prestar servicios de calidad. El sistema de salud, lamentablemente, en la actualidad se encuentra centralizado en entregar funciones al Ministerio de Salud. ¿Por qué? El Ministerio de Salud es quien emite la política pública, el mismo ministerio es el que presta el servicio, y el mismo ministerio, a través de sus agencias, es el que controla y regula. Es decir, es juez y parte. Y lo que se está haciendo en el Código de Salud actual es básicamente plasmando el sistema actual en vez de plantear un nuevo sistema completamente distinto en donde haya una entidad de control y regulación que sea completamente independiente. Ese ha sido mi pedido, por eso es que en la comisión, ya que no se quiso cambiar el texto, mi voto fue abstención, y no ha habido ninguna mejora en el sentido del sistema. Sí tiene el código algunos temas positivos, pero el sistema todavía se encuentra enfocado en un sistema tal cual como el actual. ¿Qué destacaría usted de positivo en el actual sistema? En el actual Código de Salud hay varias cosas. Primero, el plantear un Consejo Nacional de Salud, lo que se llama el CONASA, que viene a ser una entidad conformada por distintos actores, en donde están incluso los gobiernos autónomos descentralizados. Dentro de este consejo se viene a analizar varias prácticas, el tema de las medicinas, que es muy complejo, lo del cuadro básico y demás. Hay también un enfoque mucho más amplio hacia enfermedades catastróficas como el cáncer, por ejemplo. Hay obligaciones importantes como la de colocar salas de lactancia en instituciones públicas y privadas para las mujeres. Yo he propuesto cosas interesantes como, por ejemplo, un etiquetado positivo en los alimentos, que no sea solamente un semáforo que restringe y prohíbe, sino que promueva los aspectos positivos de los alimentos y que también anime a realizar actividad física y deporte como una herramienta de prevención. Son algunos de los temas que plantean este código, pero insisto, el más importante, que es el sistema, no genera un cambio real, una transformación, que es lo que esperaríamos los ecuatorianos. Ahora, algo de lo que han dicho aquí los conocedores del sistema, de los sistemas de salud y que han realizado sugerencias es que se debe desarrollar la atención primaria, porque todos, digamos, hablando del sistema público, que es mejor el sistema del Seguro Social, pero que todavía necesita mejoras, digamos, tenemos todavía la costumbre de, si venimos de provincia o de distintos puntos de la ciudad, todos vamos a los principales hospitales de la ciudad, citémoslo así, cuando podríamos primero asistir a distintos centros de atención primaria que podrían evacuar aquellas enfermedades, digamos, sencillas, por decirlas de alguna manera, para no tener que congestionar los hospitales. Ahí dicen que está la clave para poder aprovechar mucho mejor el presupuesto y la estructura del sistema de salud pública. ¿Allí dicen algo en el nuevo código? Sí, sin duda hay 2 enfoques interesantes dentro del código. El uno es a fortalecer esta atención primaria para evitar que los hospitales y los centros de salud de segundo y tercer nivel tengan demasiados usuarios. Pero por otro lado también cambiar el enfoque de la atención de salud. Estamos acostumbrados en nuestro país a que la atención siempre esté enfocada en construir grandes hospitales, en camas, en medicinas, es decir, curar personas enfermas. El enfoque tiene que cambiar hacia prevenir que las personas se enfermen. Entonces, de hecho, yo planteé que dentro del Código de la Salud haya un presupuesto específico para la prevención.
Porque si preguntamos a las autoridades cuánto se está invirtiendo realmente en prevención, que por cierto, y entre paréntesis, no es una estrategia políticamente rentable. Construir hospitales sí es es políticamente rentable. No hay el dato exacto, no sabemos cuánto se está invirtiendo en prevención. Por lo tanto, a través del código yo planteaba, pongamos un presupuesto específico para que todas las unidades de salud, todo el sistema de salud y obviamente los servicios públicos tengan un presupuesto específico para prevención. Esto no se puso tal cual, lo que sí se dice es que deben asignar presupuesto a la prevención, pero no hay un porcentaje específico. Así es, todavía no tenemos conciencia. Realmente un país que previene es un país que tiene una mejor salud. Y le voy a dar un dato que nos dice que tampoco invertimos en salud y que tampoco nos importa la prevención en salud. Y es que en los últimos años, que es algo sobre lo que tiene que responder la ministra de Salud, la última, se ha incrementado el nivel de mortalidad materna y el nivel de mortalidad general. Y eso dice mucho sobre el sistema de salud de un país. Es un indicador letal para las autoridades que no han hecho lo correcto. Así que, pues si no trabajamos en prevención, realmente estamos perdidos. Así es, Janet. Y nada más para agregar algo, trabajar en prevención es trabajar, por ejemplo, en desarrollar actividades físicas y deportivas. Exactamente. Hay un estudio que dice que por cada $1 invertido en deporte, se ahorran $7 en salud. Entonces incluso es mucho más barato para el Estado y produce una población más sana, niños alejados de las drogas. Hoy en día está creciendo mucho la obesidad en nuestro país. Es increíble, pero hay muchas personas que se mueren de hambre, pero también la obesidad está creciendo. Entonces son enfermedades que son prevenibles y la estrategia tiene que ir sin duda hacia allá. Ahora, el otro tema es parte de la prevención y también del tratamiento de enfermedades es uno de los temas polémicos y es poder usar el cannabis como una fuente de producción de medicinas alternativas para la gente, sobre todo la que sufre dolor y también aquella que sufre enfermedades catastróficas como el cáncer, que se come un presupuesto importantísimo de la salud en nuestro país. ¿Qué es lo que está pasando dentro de la Asamblea Nacional? Porque se está diciendo que no podemos producir la planta, el cáñamo, que no es una sustancia que no produce la droga, la marihuana, sino que es esta sustancia alternativa con la que se pueden desarrollar distintas industrias, incluida la medicinal. Sí, lamentablemente hay mucho desconocimiento, no solo en la Asamblea, sino en la sociedad en general, en cuanto a los beneficios terapéuticos del cannabis o de como le dicen, el primo hermano, que es el cáñamo. Dentro de la comisión nosotros recibimos a muchísimos pacientes de enfermedades raras, catastróficas, huérfanas, personas con cáncer, personas con tuberculosis, con Parkinson, que han visto en la única alternativa paliativa, porque eso sí, no podemos mentir, no es que el cannabis cura, pero sí es una herramienta paliativa para reducir el dolor, por ejemplo. Entonces han visto en la única alternativa esto, el cannabis medicinal, que es algo que ya existe en nuestro país, que la gente ya lo utiliza, pero lamentablemente el acceso es complejo porque es demasiado caro. ¿Por qué? Porque no hay las leyes ni las normas que permitan la importación, ni tampoco la producción. Dentro de la comisión lo que se acordó, y de hecho hubo un voto unánime hacia eso, es que se permita desde la siembra, la cosecha, el cultivo y también la importación. Muchos asambleístas pusieron su posición en contra, que el texto quede así. Entiendo que la gran mayoría de la asamblea se opuso a aquello, y finalmente lo que va a quedar dentro del código, de hecho en el texto final que nos han pasado, que es el que se sometería a votación, solamente queda la importación. Ya no la siembra, el cultivo, la cosecha, solamente se permitirá la importación y habrá que hacer una normativa específica para eso. ¿Quién lidera esta posición y cuál es el argumento principal que exponen para poder oponerse a la producción de cannabis en el Ecuador? Mire, dentro de la comisión, como le digo, Janet, tuvimos una votación unánime dentro del libro que habla sobre el tema del cannabis para uso medicinal. Han habido otras reuniones en las que nosotros no hemos sido parte, en la que se ha planteado esta preocupación. ¿Qué preocupación existe? Que al abrir la posibilidad de una siembra, cultivo y cosecha, esto genere cultivos ilícitos, es decir, que las personas empiecen a sembrar deliberadamente marihuana y que obviamente genere un nivel de drogadicción mucho más grave del que ya existe en nuestro país. Pero insisto, esto es por desconocimiento, porque claro, si es que uno ve cuál es el procedimiento para que se produzcan estos aceites de cannabis,
que tienen por un lado THC y por otro lado CBD. El THC es la sustancia dañina, la que genera adicción. El cannabidol es el que es medicinal. Es completamente específico, es completamente especial y no cualquier persona lo puede hacer. Entonces, la idea era que puedan existir licencias, que haya un control exhaustivo por parte, sí, de la autoridad, que sería el Ministerio de Salud, pero en coordinación con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Agricultura, para que haya un control sobre esto. Control que, por cierto, hoy en día no hay. Hoy en día no hay la norma, no es legal el cannabis medicinal. ¿Hay un control? No. Por lo tanto, debía haber un control, así es como se estaba pensando el texto. Finalmente, lo que entendemos del texto final que nos ha llegado es que se ha quitado eso y solamente queda la importación. Ahora, es decir, que no están informados ni tampoco entienden que hay dos tipos de planta. El cáñamo, que es el que, como usted acaba de decir, que no tiene la sustancia psicotrópica, la marihuana, que es la que es usada para uso recreacional, como dicen, o para drogarse. Y no entienden entonces eso, no entienden la diferencia. Sí, y yo creo que ha faltado instruirse, ha faltado un poco más de información. Sin embargo, yo sí diría que el hecho que se incluya la importación ya es un avance. Porque actualmente en el país no hay normativa para importar esta medicina, el cannabis de uso terapéutico, y lo que hacen las personas es pedir a familiares que viajan que traigan, o se está también armando un mercado negro a partir del contrabando, que hace que los precios sean muy altos y que la accesibilidad sea compleja. Entonces, el hecho que se pueda importar, que ya vaya a haber una normativa para poder importar, es un paso, parece que es un paso importante, y después deberemos dar los siguientes pasos, ¿no? Ahora, en esto y me voy a permitir hacer una crítica, si es que están pensando en que no van a poder controlar la producción ilegal del otro tipo de planta, que es la marihuana, entonces están reconociendo su ineptitud para poder cumplir con su labor como autoridades, tanto desde la Asamblea Nacional como desde las autoridades que ya tendrían que ejercer el control efectivo de la producción personal de esta planta o de grandes plantaciones que se dedican a producir marihuana. Y eso es fatal. ¿Cómo puede ser que las autoridades de antemano ya prefieran no hacerlo porque no van a poder controlar, porque es lo que estarían reconociendo? Sí, son las autoridades de control realmente las que tienen esa labor. Claro, pero si la Asamblea ya de entrada dice no, es que no van a poder controlar, entonces ¿en qué clase de país vivimos? Y bueno, y lo que hay que ver además es que el hecho de que se pueda permitir, digamos, un sembrío de cannabis o de cáñamo de uso medicinal, no quiere decir entonces que todo el mundo va a empezar a sembrar. Claro. No sé si me explico. Es decir, hoy en día no existe el control. Cualquier persona, si es que quiere incumplir con la ley, podría sembrar. Cualquier persona lo podría hacer. El momento en que se plasme ya en una normativa, más bien lo que eso generaría es que vaya a haber control, que se establezcan todas las herramientas necesarias para que exista ese control. Entonces, para mí, habría el efecto contrario. Sin embargo, como he dicho, la gran mayoría ha pensado que esto podría generar que haya plantaciones ilícitas, y finalmente en el texto se ha removido todo lo que tiene que ver con sembríos, con cultivo y con cosecha. Ahora, la desinformación es de tal nivel que aquí va el problema mayor, y es que en el Ecuador ya existe una ley y un reglamento que regula la producción de plantas como el cannabis, y que está vigente, una ley y un reglamento, tiene un nombre pomposísimo como todo lo que hace la Asamblea Nacional. Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socioeconómico de las Drogas, de Regulación y Control de Uso de Sustancias Sujetas a Fiscalización. Es decir, están armando problema por algo que ya existe, y me preocupa que no sepan que ya existe. ¿Usted sabía que esta ley ya existe? Claro, eso es la que se le conoce como la ley de drogas en el país, un nombre más sencillo. En esta ley, como usted bien lo dice, Janet, se habla de las sustancias sujetas a fiscalización. Hay muchos medicamentos ya en el país que son sujetos a fiscalización porque tienen algunas sustancias que pueden generar adicción. Ya existen en el mercado. El problema es que cuando hablábamos de cannabis, tú estás hablando de la planta de marihuana, y por lo tanto puede haber un choque con ya la tabla de drogas, que es esto del consumo que genera las diferencias entre consumidores y entre microtraficantes. Entonces, al haber ese choque, por eso es que se planteaba un artículo específico dentro del Código de la Salud.
¿Pero por qué habría choque si estamos hablando de distintos tipos de planta? Ahí estaría usted colaborando en esta confusión sobre la producción de marihuana, y no estamos hablando de eso, estamos hablando de producción de cannabis o cáñamo. Lo que pasa es que el cannabis es marihuana, o sea, es la planta de la marihuana, y cuando se extrae quedan en estos aceites que yo le decía, que tienen en parte cannabidol, que es el cannabis como tal, y el THC, que es una parte también de la marihuana, pero esto se lo traduce en un aceite que es de uso medicinal. Entonces, por eso había esa confusión, porque de por sí las drogas son prohibidas en nuestro país, eso dice la ley de drogas, y por eso es que era importante dentro del Código de la Salud plantear ese artículo. Vamos a ver qué se decide finalmente y si es que hay los votos necesarios para el Código de la Salud también, para lo cual nosotros esperaríamos se pueda convocar lo antes posible, ¿no? Vale la pena seguir conversando sobre el tema porque yo entiendo que hay dos tipos de planta. Uno que es el cannabis, que no tiene THC o que tiene una cantidad mínima de THC. Ese es el cáñamo. Y la marihuana, que es la que tiene THC, que es la que produce este efecto recreacional o de drogadicción, o que puede causar adicción, digamos. Y lo que estamos aquí, lo que regula esta ley, sería la producción de cáñamo. Entonces, no sé dónde hay el choque. La producción del cáñamo como tal podría quedar enfocada dentro de la ley que usted dice, la ley de drogas, pero si es que hablamos de cannabis como tal, o de marihuana, sí puede haber un choque, y por eso es que en el Código de la Salud se planteaba un texto específico para aquello. Ahora, hay muchas personas que dicen, bueno, ¿y qué pasa con el cáñamo? El cáñamo tiene niveles mínimos de THC. Desde mi punto de vista, al no ser mencionado dentro del Código de la Salud como algo prohibitivo, sería aplicado a la ley de drogas como tal. El cáñamo, que de hecho no es que las personas fuman cáñamo, ¿no? A diferencia sí del cannabis y de la marihuana. Entonces, eso sí podría quedar enfocado dentro de la ley, más todo lo que tiene que ver con cannabis como tal, dentro del Código de la Salud, se ponía que se permitía, porque dentro de la ley de drogas se podía contradecir de alguna manera eso, bueno, al ser sí una droga y al ser sí algo que de no consumirlo adecuadamente puede generar daño, sin duda. Esta confusión y esta falta de información y este tema enredado que ahora lo estamos develando nuevamente está muy claro para todos aquellos quienes ya están produciendo cannabis en otros países del mundo. Quisiera que escuchemos lo que dijo Rodrigo Jarrín, un representante de una empresa que ya está sembrando cannabis en otros países del mundo. Él es ecuatoriano, pero representa a una empresa norteamericana. Miren lo que dice, sobre todo sobre la presencia ya en el Ecuador de esta ley. Ya existe una ley que justamente regula la siembra, el cultivo y la cosecha de cualquier planta sujeta a fiscalización, que es la ley, discúlpeme, voy a leer porque es una ley un poco larga, es la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socioeconómico de las Drogas y de Regulación y Control de Uso de Sustancias Sujetas a Fiscalización. Es algo que no entiendo, porque existe una ley y un reglamento, entonces tendríamos que aplicar la ley y el reglamento. Inclusive habían formularios que en la CT, la Secretaría Técnica de Drogas, ya permitían justamente el tema de cómo tenemos que pedir las licencias para su cultivo. Entonces, los señores asambleístas del momento han decidido quitar del proyecto de ley del Código Orgánico de Salud el tema de la siembra, el cultivo y la cosecha. Ahí está, un concepto mucho más claro. Ya había legislación y ahora, por esta confusión que tienen, lo que están es enredando más las cosas. Y Janet, realmente a quien se debería llamar y a quien se debería hacer la crítica es al presidente de la comisión, quien, según la ley de la función legislativa, es quien tiene la potestad de asumir las distintas observaciones y cambiar el texto, ¿no? Lo mismo al presidente de la Asamblea. Yo soy un miembro más de la comisión, un miembro más de la Asamblea, y de hecho mi posición siempre ha sido positiva al respecto. Mi posición, al ver todos los pacientes que han vivido estas enfermedades y que han visto en la única medida paliativa el cannabis medicinal, yo siempre estuve de acuerdo con eso. Más bien, habría que ver estos asambleístas que no están de acuerdo y que han planteado ese cambio dentro del texto para ver qué es lo que les ha motivado a plantear aquello. Ahora, el punto de polémica es que se pueda producir aquí en el Ecuador. Y como ustedes lo escucharon al asambleísta Palacios, el temor que tienen es que aquí la gente se dedique a producir marihuana y nos volvamos, digamos, el problema del consumo de drogas se vuelva mucho más complicado de lo que ya está ahora. Pero miren la ironía.
países como Colombia y como Perú, en donde sí han producido droga para, digamos, no solamente dañar a su propia sociedad, sino al resto del mundo, como cocaína y la misma marihuana, heroína, esos países que tienen ya ese riesgo ya regularon la producción de cannabis. Aquí está, por ejemplo, la ley en Perú, se llama reglamento, aquí está el reglamento de la ley número 30681, que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados. Es decir, en un país en donde sí se ha producido droga para el consumo, para la adicción, ya han superado ese tema y han podido regular la producción de cannabis dirigido al uso medicinal. Y aquí, que no hemos tenido ese problema, nos presentamos como una, digamos, como una sociedad que realmente retrógrada, que no puede realmente avanzar. ¿Sí? ¿Qué podemos responder hacia eso? Hay muchos países más, Chile, la gran mayoría de países en el mundo tienen ya permitido el uso del cannabis terapéutico. 32 países ya tienen regulado el tema de el cannabis medicinal, ya lo tienen. Y por eso, desde mi punto de vista, no era positivo quitarlo dentro de la norma. Insisto, vamos a ver cómo queda el texto. Y también sería importante, Janet, ver la forma en la que vamos a votar el Código de la Salud. Esto va a ser importante porque ahí también se va a ver cuál es la posición de cada uno de los asambleístas en cada uno de los temas divididos. Dentro de la comisión nosotros, recordemos, hicimos una votación por libros, que es lo más responsable, eso es lo coherente, eso es lo que debe suceder. Pero nos han dicho que ya en el Pleno va a haber una votación única. Esto no, por el código en general. Por el código en general. Esto sería terrible, sería muy grave, porque el código son más de 400 artículos. Trata de temas tan diversos. Hoy día estamos hablando de uno minúsculo en realidad dentro de todo lo que trata el Código de la Salud. Imaginémonos lo que sería hacer una votación única. Entonces, también pongámosle ojo a eso. Nosotros hemos planteado como movimiento una posición clara, y es que la votación tiene que hacerse por libros, por partes. Y obviamente en lo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Salud, que es de lo primero que conversamos, nuestra posición se mantendría a la posición que tuve yo dentro de la comisión. Y del resto del código, bueno, ya cada uno lo analizará. Pero también es importante eso para evidenciar cuál es la posición de cada uno de los asambleístas en cada uno de los temas que están planteando. Una votación general, digamos, es mucho más rápida y efectiva, bueno, mucho más rápida, no sé qué tan efectiva, pero en cambio fomenta la irresponsabilidad y la ignorancia y la falta de conocimiento del resto de asambleístas, porque cuando tienen que votar artículo por artículo o libro por libro, tienen que realmente enterarse de lo que van a votar, y si votan, por ejemplo, contra la producción de cannabis en el Ecuador, entonces ya queda su nombre ahí pues escrito y develado sobre su posición, que tendrá que ser argumentada. Pero cuando votan en términos generales, entonces detrás de esa votación general se esconde también esta preferencia de mantenerse en la ignorancia antes que informarse y dar un voto mucho más responsable frente a una ley como esta. Simplemente para finalizar, decirles que el cannabis es una industria que se está desarrollando alrededor del mundo y que no solamente sirve para el tema medicinal, también puede desarrollarse la industria papelera, plástica, alimento, madera, y esto nosotros podríamos producir por nuestro clima maravilloso para venderle al resto del mundo. Ya hay déficit en Alemania y en Australia, dos de cientos de países que ya están consumiendo el cannabis, el cáñamo, para desarrollar todo tipo de industrias. Una industria que podría generar 250.000 millones de dólares en los próximos 5 a 10 años. Datitos nomás. Gracias, asambleísta. Muchas gracias, Janet. Y esa es una de las confusiones que hay dentro del código, así como se ha dicho que el código legaliza o permite el aborto, lo cual no es cierto. Que el Código de la Salud permite el cambio de sexo en niños y jóvenes, tampoco es cierto. Hay muchas distorsiones, mucha desinformación, y es importante estos espacios para poder aclarar. Esa desinformación viene de los mismos asambleístas y su ignorancia y su falta de conocimiento, de los que quieren desinformar, y su irresponsabilidad al abordar leyes tan importantes para nuestro país y tan delicadas, con tanta reacción. Bueno, al regresar de corte nos acompañará Fidel Araujo, condenado a 3 años de prisión por el caso 30S. Junto a él hablaremos de la injerencia del gobierno de Rafael Correa en la justicia. Ya volvemos, no cambiamos.